Quisimos abordar particularmente este tema, ya que vemos muchas de las patologías que tenemos en la clínica van basadas en la inflamación y simplemente tenemos muchos síntomas asociados a ellas. Y les vamos poniendo diferentes nombres y es importante regresar un poco a la causa y ver si podemos cambiar algo en la visión que tenemos, ¿verdad? ¿Qué es la inflamación? La inflamación, como lo describió Virchow, es tumor, rubor y calor. Pero a mí a nivel molecular me parece mucho más interesante este análisis y entonces vamos a llegar al tejido graso. Hay 3 tejidos que son sumamente grandes y sumamente importantes en el cuerpo y estos son, tanto como órganos la piel, tanto como órgano el tejido adiposo y como órgano, que se considera ya un órgano, las bacterias que viven dentro del intestino de todos nosotros. Y entonces de estos 3 órganos se derivan muchas de las enfermedades cuando hay disfunciones. Y entonces podemos analizar cómo cuando la grasa funciona a nivel normal, produce moléculas como las azules que tenemos a un lado, ¿verdad? Esta, la adiponectina, la interleucina 10. Y cuando la grasa está inflamada empezamos a producir moléculas que nos inflaman el factor de necrosis tumoral, podemos tener la angiotensina 2 y muchas más. Y entonces la diferencia entre el tejido graso funcionando bien y el tejido graso funcionando mal es si este está en exceso o no. A veces cuando pensamos en el tejido graso en exceso, todos pensamos en ver a alguien con sobrepeso y con una obesidad. Y realmente no es así. El tejido graso se define cuando nosotros desarrollamos entre 15 y 18 años. Duplicamos la grasa, por supuesto, a los 3 años, a los 6 años y a los 11 años, y ahí es cuando definimos cuántas células grasas tenemos. Pero realmente el cuerpo se llega a enfermar cuando esa célula se llena de grasa y llega a su capacidad límite. Si aún no ha llegado a esa capacidad, el tejido responde bien. Y ahí es cuando tenemos un poco la diferencia entre las mujeres que son muy delgaditas, como suelen ser las mujeres con endometriosis, que posiblemente ustedes le pregunten, mire, ¿cuánto pesaba a los 15 años? Yo pesaba 95 libras. ¿Sí? ¿Cuánto pesa hoy? Yo peso 120 libras. Sigue siendo una mujer delgada. Si ustedes la ven, no es una mujer que tenga sobrepeso, no tiene una obesidad, pero su capacidad de llenar las células es tan limitada que posiblemente esas 20 libras de más ya le produzcan una inflamación y una enfermedad. Contrario, por ejemplo, a las personas que tenemos una tendencia a sobrepeso, que posiblemente necesitemos 80 libras para enfermarnos. Entonces, todo es relativo a cómo desarrollamos. Si se dan cuenta en estas gráficas, pues tenemos también el tipo de neutrófilos que se desarrolla, ¿verdad? Con una respuesta TH1, que son estos neutrófilos que inflaman el tejido, y tenemos aquí los neutrófilos con una respuesta TH2 que desinflaman. Entonces decimos, ¿por qué, por ejemplo, algunas pacientes reaccionan a la menstruación retrógrada y otras no? Y entonces aquí vamos a tener un poco la explicación entre qué neutrófilos están activados en su cuerpo, qué neutrófilos no están activados en el cuerpo. Y si se dan cuenta, si por ejemplo el peritoneo y el útero están inflamados por algún tipo de neutrófilos, también lo va a estar el resto del cuerpo. Bueno, con las bacterias, como lo hablábamos hace poco, llevamos años de dependencia. Claro, la mitocondria es una simbiosis, como todos lo vimos en biología. En los primeros momentos, pues al final una mitocondria nos permitió producir energía y de esa mitocondria vienen muchos de los efectos tanto de salud o de enfermedad que como seres humanos tenemos. Luego las bacterias intestinales, que son un órgano, se considera que tenemos más bacterias intestinales que células nuestras en el cuerpo. Y aparte de esto tenemos, a nivel de las bacterias, se estima que el material genético de ellas es mayor al nuestro, dentro del intestino de cada uno de nosotros. La comida que nosotros usamos o cómo vivimos puede definir las bacterias y muchas de ellas son las que nos definen al final niveles de colesterol, niveles de triglicéridos, cómo funcionamos y si estamos inflamados o no. Esta es la mitocondria y entonces tiene 3 funciones principales: el control del oxígeno. Y entonces aquí es cuando decimos, bueno, todos necesitamos oxígeno para vivir, pero también el oxígeno es uno de los principales formadores de radicales libres y que nos envejece rápidamente. Y entonces uno debe definir, bueno, ¿y por qué no nos envejece desde que somos adolescentes o desde que somos jóvenes? Y es porque la mitocondria funciona bien. Conforme avanzamos de edad, la mitocondria va perdiendo su función, vamos perdiendo las mitocondrias y el oxígeno empieza a ser un tóxico. Y entonces la única forma que tenemos de invertir un poco el sistema es recuperar las mitocondrias o mejorar la función de ellas. Como lo recordamos todos, al final de este control del oxígeno y de la cadena respiratoria viene la energía. Y ahí es cuando tenemos síntomas, como todos lo asociamos cuando una mujer empieza con cansancio.
Y entonces dice, bueno, yo tenía mucha energía, pasé los 30 años y de repente ahora estoy siempre cansada. O tengo cansancio solo en las tardes, o mira, después de los 30 años me cuesta un montón levantarme. Y entonces uno debiera interpretarlo como una fase de una enfermedad mitocondrial y claro, un desequilibrio hormonal. Porque la otra fase de la mitocondria, si lo recordamos todos, es producir todas las hormonas del cuerpo. Y entonces si vemos signos de envejecimiento prematuro o envejecimiento de alguna forma, tenemos que concluir que el manejo del oxígeno no está bien y que en algún momento el equilibrio hormonal tampoco es adecuado. Podemos tener un poco menos de hormonas, podemos tener hormonas al final diferentes. Y entonces esto es un poco lo que tenemos que ir luchando a arreglar. Aquí tenemos un ciclo de inflamación. Y entonces hace poco estaba oyendo y decían, miren, es que por ejemplo un antiinflamatorio no puede intervenir en la producción de hormonas. Y entonces aquí tienen ustedes el ciclo donde tenemos por ejemplo la prostaglandina E2 y este estimula a la enzima esta al final a nivel de la mitocondria y hace que el colesterol se transforme en hormonas. Y entonces a mayor inflamación podemos tener o mayor producción hormonal o menor producción hormonal. El ciclo de inflamación sí tiene una base directa. Luego tenemos, por ejemplo, los marcadores de inflamación, aquí arriba, que es la angiogénesis que hablamos en muchas de las enfermedades inflamatorias. Y entonces necesitamos de todo, un poquito más de angiogénesis, un poco más de inflamación, una producción de hormonas irregular, y necesitamos a las aromatasas cambiando las hormonas. Todo lo que nosotros comemos en algún momento, cómo vivimos, cómo dormimos, puede involucrar el cambio de unas hormonas a otras. Y entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, ahora los hombres adolescentes o jóvenes ya cada vez tenemos menos cabello. Y eso es un cambio de la testosterona. Es simplemente la testosterona desviada a un estrógeno o desviada a la dihidrotestosterona. Y entonces, en los rasgos físicos de una persona uno puede saber qué tanto cambio hormonal está subiendo. Y esto es un poco a nivel de endometriosis y otras enfermedades, cuando por ejemplo tenemos más estrona y va pasando más estrógeno. Y entonces hacen un círculo donde la inflamación hace producir más hormonas. Las hormonas hacen que se produzca más estrona. La estrona hace que se produzca más estradiol y a la vez el estradiol promueve la inflamación. Y entonces o sacamos a la paciente de ese ciclo o simplemente estamos tratando de entrar con medicamentos o con algo, con una cirugía, a tratar de cambiar un ciclo hormonal y de inflamación que es mucho más complejo. ¿Qué tiene que ver la inflamación con el ovario poliquístico? Porque hasta este momento inflamación y endometriosis es muy fácil de ver, pero al final el ovario poliquístico también vamos a tener una relación con la inflamación. Tenemos una disfunción de la mitocondria, que al final nos mantiene los triglicéridos más altos, los ácidos grasos libres más altos, tenemos más radicales de oxígeno con más radicales de nitrógeno, y esta es la base de que al final fosforilemos más la serina que la tirosina. Y entonces ya entramos al ciclo de resistencia a insulina unido a inflamación. Y entonces ambas enfermedades tienen la misma base, solo que en una se afecta la parte de la insulina un poco más que en la endometriosis, donde está menos afectada. ¿Qué tiene que ver la inflamación con la endometriosis? Pues aquí tenemos el ciclo, ¿verdad? Tanto de los radicales libres, como al final la mitocondria queda inhibida por los radicales libres, cómo se activa a nivel de la genética el NFK beta, al final va produciendo más factor de necrosis tumoral alfa, y todo el sistema pues se va bloqueando a nivel de glucosas y de la inflamación. Y entonces no podemos solucionar un problema simplemente poniendo vitaminas, porque entonces uno dice, bueno, si hay más radicales libres, simplemente pongamos más vitaminas o hacemos algo. Y recordemos que es el mal manejo del oxígeno a nivel de la mitocondria lo que está provocando todo este circuito. La grasa y la reacción inmunológica, pues la grasa, tanto la cantidad de leptina que producimos puede definir qué actividades de neutrófilos vamos teniendo. Y el factor de necrosis tumoral alfa también define estos factores. Y aquí es cuando podemos ver que tenemos respuestas TH1 o respuestas TH2 a nivel de los neutrófilos. La respuesta TH1 es puramente inflamatoria, entonces es muy eficaz, la necesitamos para corregir infecciones. Si tenemos una infección y no tenemos la suficiente grasa en el cuerpo, no la vamos a poder combatir. Por el contrario, si tenemos demasiada grasa en el organismo o el nivel de las células nuestras ya se llenó, vivimos todo el tiempo como que tuviéramos una infección. Y eso es al final a lo que todos le llamamos
una enfermedad endotelial, por ejemplo, a nivel de los cardiólogos, una artritis a nivel de los reumatólogos, una endometriosis o un ovario poliquístico a nivel nuestro. Y es simplemente la respuesta a nivel general alterado. Aquí yo insisto un poquito en ver todo de forma general porque todos tratamos un pedacito. Entonces, por ejemplo, a nivel ginecológico nos conformamos al final con aliviar el dolor de la menstruación, pero todo el cuerpo está inflamado. Pues los macrófagos al final, si se dan cuenta, son la base de la reacción entre diferencias de cómo reacciona una mujer al tejido, a la menstruación retrógrada, y si al final tenemos más inflamación o no. Pues al final los efectos corporales a nivel ginecológico que vemos, pues paran siendo un poco estos. Y entonces, un poco en la tendencia quirúrgica, yo estoy de acuerdo con que una endometriosis debe ser tratada radicalmente, pero a menos que corrijamos la inflamación de forma general, de todas formas la inflamación está subyacente. Posiblemente no la estemos viendo en la cirugía, pero de todas formas la mujer sigue inflamada en todos sus tejidos. Aquí en la mitocondria inician todos los ciclos de inflamación. Endometriosis, riesgo cardiovascular y ovario poliquístico, riesgo cardiovascular y menopausia, mayor cáncer epitelial, la inflamación de todos los tejidos, que al final se traduce en desequilibrio hormonal. Va a dar mayor cáncer epitelial tanto a nivel ovárico como en algún momento a nivel de mama. El síndrome premenstrual y el dolor ovulatorio. Cada vez es más frecuente encontrar mujeres con dolores ovulatorios que se están entrando a la paroscopía o a la parotomía si salimos con la parotomías en blanco. Y las pacientes llegan en llanto a las clínicas. Y cuando uno comienza a ver el ciclo, pues precisamente están ovulando, encuentra uno líquido en fondo de saco, o uno puede ver al final la formación del cuerpo lúteo, y son cirugías que se evitan. Al final uno simplemente las deja, 12 horas después, ellas están bien. Y entonces hay que explicarles que hay algo que lo provoca, porque la pregunta del millón es, bueno, nunca tengo esto y hoy me pasó. Entonces la diferencia es, bueno, ¿qué hubo de raro este mes? Cambió la alimentación, cambió el estrés, cambió el perfil de vida. Algo diferente hay, tenemos que encontrarlo. ¿Puede controlarse la inflamación con medicamentos? Pues tenemos el ciclo al final, que podemos ver que hay más androstenediona, tenemos más producción de estrona al final que pasa a estradiol, y tenemos el ciclo de inflamación. Entonces tenemos tanto los inhibidores de la aromatasa, que tienen poca función en mujeres jóvenes, pero son una alternativa. Tenemos tanto, al final, trabajar sobre la parte hormonal. Entonces aquí es donde muchos trabajamos al final a nivel de anticonceptivos o de análogos de la GnRH o de antagonistas, y entonces tratamos de bloquear esta producción hormonal. Y yo le llamo trabajar en dos niveles. Es decir, si uno le da a una mujer un anticonceptivo, definitivamente los problemas se alivian, porque vamos corrigiendo esta base. Les podemos quitar el acné, ellas tienen menos dolor, pero yo le llamo que es funcionar con una base baja. ¿Sí? Es decir, es tratar de inhibir la ovulación para que el ovario deje de trabajar y la paciente se sienta mejor. Por el contrario, yo creo más en controlar la inflamación y hacer funcionar mejor al ovario. La diferencia entre una mujer joven y una mujer arriba de los 35 años es la función del ovario. Vamos a ver algunos descensos hormonales que hay. No es que yo no peleo con los anticonceptivos, sé que es una práctica adecuada, pero es simplemente analizar el tema de qué buscamos en cada una de las pacientes, qué tan afectadas están el resto de sus hormonas. Hay pacientes que les damos un anticonceptivo y pasan de maravilla, ¿sí? Hay pacientes que empezamos un anticonceptivo y 3 meses después están manchadas de la cara, se cansaron, aumentaron a veces un acné muy pequeño, no tanto el acné grosero. Tenemos al final los marcadores de inflamación que podemos corregir y pues todas las respuestas de adhesión, proliferación, antiapoptosis, angiogénesis, inflamación. Este esquema es muy bonito, pues nos deja ver al final de dónde viene la androstenediona, tanto a nivel de ovárico tenemos la producción hormonal, tenemos la producción de la glándula adrenal, tenemos la producción de hormonas a nivel de piel. La piel es uno de los mayores productores de hormonas y de cambiadores de hormonas, y entonces a mayor nivel de grasa en la piel, mayores órganos alternos creamos. Y entonces el cuerpo va siendo muy interesante porque yo le llamo que el cuerpo nunca colapsa solo, es decir, todos buscamos encontrar a alguien hipotiroideo o encontrar a alguien con una glándula adrenal débil. El cuerpo se va tapando. Y entonces si tiene un poquito débil una glándula, él usa otra. Y entonces los laboratorios pueden pasar estables durante 10, 15 años. ¿Sí? Y la paciente tener deficiencias hormonales que no son precisamente detectables en ese punto. Luego todos estos tejidos pasan aquí
y van a llegar de todas formas a los tejidos que pueden tener más grasa. Por ejemplo, la mama puede tener en algún momento más grasa, conforme más subimos de peso. Y entonces van a haber más cambios a nivel de aromatasas, más creación tanto de estradiol a partir de la estrona, y aquí vamos a tener más riesgo del cáncer epitelial. Y entonces uno de los mayores protectores del cáncer de mama es bajar de peso a una mujer conservando su músculo. Si bajamos de peso a una mujer, perdemos músculo y le subimos la grasa aunque pese menos, vamos al revés de lo que queremos. Todo este ciclo al final va a componer toda la parte de aterosclerosis y de otras enfermedades que, aunque no son nuestro campo, pues la paciente debemos controlarla de forma íntegra. En las opciones de manejo, claro, tenemos a los AINES y la aspirina que han demostrado mejorar mucho la colitis ulcerosa, las migrañas hormonales, las artritis. Tenemos los corticoides, de los cuales pocas veces hablamos, que al final actúan sobre la COX-2 y es el efecto antiinflamatorio que tenemos. Desde los años 80 desaparecieron el uso de corticoides casi del pensum médico. Lo sabemos usar simplemente para corregir inflamaciones severas, para corregir un asma cuando es crítica, pero el uso de corticoides a dosis bajas, que fue de boga en los años 70, ya esto no lo estudiamos. ¿Sí? Todos los médicos tenemos miedo de usar un corticoide, todos decimos no, ni se le ocurran, no lo vaya a usar más tiempo, no lo vaya a usar a dosis bajas. Y resulta bien interesante que hay muy pocos estudios haciendo esto a dosis muy bajas, ¿verdad? Entonces, mira, los corticoides en algún momento que tienen una reacción paralela, ¿verdad? El uso masivo de anticonceptivos, como lo mirábamos, y los análogos de la GnRH versus calidad de vida. Entonces, los análogos de la GnRH cada vez tenemos más pacientes, pero cada vez tienen más síntomas de las deficiencias, tanto de las menopausias inducidas. Muchas de ellas a veces hacen hipertensiones al usar los análogos de la GnRH. Y entonces surgió una pregunta interesante que era si una paciente puede tener endometriosis y luego pasar a ovario poliquístico. Porque solemos clasificarlas en una punta. Mire, usted tiene una endometriosis. No, mire, usted tiene un ovario poliquístico. O usted tiene una tendencia a ello. Pero de repente hay una paciente que llega con nosotros, tiene los ovarios adheridos al útero en el ultrasonido pélvico, o hay residuos de un endometrioma, y cuando vemos los ovarios, es un ovario poliquístico. Y entonces uno dice, bueno, y entonces oigamos la historia un poquito. Mire, usted es puntual, al final el cólico es muy severo, y la historia es, no, mire, yo tuve esos cólicos de los 15 a los 22 años. De los 22 años en adelante se me fueron los cólicos. Y entonces me empecé a alargar el ciclo, ahora voy por 35, por 38 días. Y entonces uno puede oír en la historia cómo cambió de endometriosis a ovario poliquístico. Y entonces la pregunta es un poco, mire, ¿y subió de peso? Sí, cabal, justo en esos años pues subí un poquito de peso, creé más grasa y entonces el cuerpo va solucionándonos los problemas. Va tratando de reducir la inflamación y pasándonos a otro cuadro clínico. Y entonces pareciera ser que es el mismo perfil hormonal sobre diferentes equilibrios hormonales de base y diferentes estilos de vida. El ovario es increíblemente sensible a todos los cambios emocionales. Entonces de repente, esta semana pues vimos a una mujer y dice, mire, yo siempre he sido muy puntual, solo un mes fui irregular, que fue diciembre, ese mes me pasé a 45 días. Mire, ¿qué le pasó en diciembre? Pues nada, y al final en noviembre hizo algo, sí, me casé. ¿Sí? Un cambio emocional de ese tipo es suficiente para alterar el ovario, logró adaptarse en un mes y luego se cambió, ¿verdad? Cuando uno evalúa eso, yo siempre lo he pensado, perder de 3 a 5 días al mes por dolor es mucho a lo largo de una vida fértil. Normalmente las mujeres, por ejemplo, las inutiliza en cierta forma una endometriosis. Y es muy interesante, cuando uno cambia el estilo de vida de esa mujer, le enseña a comer, le enseña qué produce más inflamación, cómo ella solo con el cambio alimenticio y un equilibrio hormonal puede controlar el dolor. Y entonces se da cuenta que ha sufrido el dolor por mucho tiempo, simplemente porque no sabía cómo alimentarse, qué hormonas usar. Yo siempre lo he pensado que si tuviéramos que usar un inhibidor de la hipófisis como los análogos o los anticonceptivos, si tuviéramos el esquema siguiente, pues tendríamos que pensarlo 2 veces, ¿sí? Para mí la anticoncepción es puramente anticoncepción. Es decir, la anticoncepción es para la mujer que dice, mire, pase lo que pase, yo no quiero un hijo. Necesito graduarme, necesito llegar aquí, necesito estar allá. Pero si uno dice, no, mire, es para controlar el dolor, el anticonceptivo, creo que hay alternativas mejores. Porque uno no puede pensar que uno va a inhibir los ciclos hormonales, por ejemplo a nivel ovárico o a nivel de la hipófisis, y que no se van a alterar los demás esquemas. Si normalmente el ovario tanto y el testículo son los relojes biológicos que le enseñan al cuerpo a funcionar. ¿Sí? Ahí es la menopausia, cuando la mujer pasa la menopausia y pierde esos ciclos, las demás hormonas se alteran. Y este es un poco el esquema de lo que podemos intervenir
cuando trabajamos sobre los análogos. Entonces es la razón de usarlos por tiempo corto, son de las últimas opciones cuando ya no nos quedan más. En fertilidad estamos muy acostumbrados a usarlos, pero yo le llamo que es diferente, es decir, uno puede hacer un ciclo de fertilidad tratando de optimizar el funcionamiento de la hipófisis y los resultados son muy buenos. Y la otra es que nos valga el funcionamiento de la hipófisis, bloquearla con un análogo y entonces avanzar en el ciclo de fertilidad. Ahí los resultados pues los esperamos según la edad de la mujer. Entre más joven es, pues mejores resultados, y entre mayor es, pues peores resultados. El ciclo menstrual es la base de la salud de nuestras pacientes. Entonces, de estos ciclos, del ciclo menstrual y del equilibrio tanto de estrógenos y progesterona, viene tanto la estabilidad de carácter de una mujer, el nivel de energía que ellas tienen, la calidad de piel que hay, el tipo de cabello. Y entonces, esto es lo que más cuidamos como ginecólogos. Cuidar que una mujer al final tenga estos ciclos significa que ella va a tener salud y estabilidad. Por el contrario, cuando al final inhibimos la hipófisis o damos dosis mayores de anticonceptivos, estos ciclos los perdemos. Y entonces el cerebro funciona por subidas y bajones. Si al final de cuentas no tenemos ni ciclos para arriba ni para abajo, la hipófisis no sabe dónde está ni las demás hormonas saben cómo funcionar correctamente. Entonces vamos cambiando un poco la juventud de las pacientes. Si ustedes se dan cuenta, abajo de 28 años usar un anticonceptivo no tiene ningún efecto. Arriba de 28 años en las pacientes con endometriosis, ovario poliquístico, de 35 en las pacientes sin enfermedad metabólica, comienza a alterarse un poco más el sistema. Más que controlar la inflamación en un sistema reprimiendo la menstruación o quitando el útero, nuestro deber es controlarlo en todo el cuerpo. Porque todos queremos vivir mientras nos vemos y nos sentimos bien. Entonces el principal síntoma que buscamos en las mujeres es que tengan energía. La mayor queja de las pacientes que tienen desequilibrio hormonal es falta de energía. Aquí es cuando les hablaba, por ejemplo, nos basamos en hacer a veces histerectomías o nos basamos a veces en inhibir la menstruación, pero la paciente a la vez sigue formando artritis o aterosclerosis o riesgo cardiovascular. Esto es lo que buscamos de nuestras pacientes, que sean felices, que puedan tener una vida juntas con su pareja, que puedan ser mamás. Y todo esto depende de que uno controle la inflamación y el equilibrio hormonal. ¿Puede prevenirse la inflamación aprendiendo a comer? Pues tenemos claro, la insulina controla muchas de las hormonas que tenemos en el cuerpo. Y lo que comemos en índices glicémicos define cómo funciona la insulina, qué tanta leptina liberamos y qué tanta inflamación podemos crear. Entonces aquí, controlando picos de insulina y la calidad de grasas que comemos, podemos definir qué inflamación tenemos. Entre el equilibrio entre los omega 6 y los omega 3 de una alimentación, uno puede inflamar a una persona o desinflamarla. Y aquí es cuando al final de cuentas vemos que cuando no decidimos qué comemos, no podemos decidir cómo nos sentimos. A todos nos parece una pérdida de tiempo preparar la alimentación. Todos queremos pedir alimentación hecha. Y definitivamente, yo lo he dicho, si tuviéramos un negocio invertiríamos la menor cantidad de dinero para tener el mayor provecho. Y esas son las grasas de peor calidad. Hemos dejado que todos decidan cómo vivimos. Al final no parece ser justicia que algunas mujeres reaccionen a la inflamación y otras no al momento de menstruar. Entonces nosotros podemos ayudarlas a cambiar eso. Aquí tenemos como una molécula como el factor de necrosis tumoral puede funcionar bien en el organismo o funcionar mal en el mismo. Depende cuánta grasa y cuánta inflamación tengamos y cómo se asocia a otras patologías como el parto pretérmino, el aborto recurrente y la preeclampsia. El ginecólogo tiene más tarea en corregir el estilo de vida de la que esperábamos. Y el ginecólogo del siglo XXI debe saber, además de la cirugía de última generación, la medicina preventiva y manejo de la inflamación que pueda dar una vida mejor a sus pacientes. Les agradezco mucho.